Antiguo Egipto. La formación de la sociedad de clases en Egipto. La sociedad de clases esclavistas se formó en Egipto antes que en otros países. Aquí surgió por primera vez en el mundo el Estado, instrumento de violencia en manos de una minoría explotadora para oprimir a las masas trabajadoras. Las batallas de clases más antiguas en la historia de la humanidad se desarrollaron en el Valle del Nilo. Nuestro nombre de país, Egipto, los egipcios modernos, que hablan árabe, llaman a su país Misr, proviene del nombre griego antiguo Aiguptos. Esta palabra, a su vez, se remonta, aparentemente, a uno de los nombres de la más importante de las ciudades del antiguo Egipto, Memphis, en antiguo egipcio, según la pronunciación convencional aceptada en la ciencia, Yed-Kapta. A juzgar por los datos babilonios, este nombre se pronunciaba en realidad como Ye-Kupta. Los propios antiguos egipcios llamaban a su país Kemet, negra, por el color de su suelo oscuro, en contraposición a la tierra roja del desierto circundante. Egipto se encuentra en la parte noreste de África. En la antigüedad, Egipto se consideraba solo el valle del río Nilo. Actualmente, se le atribuye no solo el valle del río que atraviesa todo el país de sur a norte, sino también la meseta desértica y muy accidentada del este, o la llamada meseta arábiga, entre el Nilo y el Mar Rojo, y al oeste, la meseta libia, que representa un desierto arenoso sin vida con escasos oasis. Al norte, el país está bañado por el mar Mediterráneo. La meseta del este llega hasta el Mar Rojo, que está separado del mar Mediterráneo por un estrecho istmo. Las fronteras del país al oeste atraviesan zonas desérticas escasamente pobladas. La frontera sur de Egipto en la antigüedad se consideraba los últimos cauces del río, rápidos en el Nilo, al sur de los cuales se encontraba la Etiopía nilótica, o Nubia. Hace entre 10.000 y 12.000 años, el clima de Egipto era más fresco y suave, y las precipitaciones atmosféricas eran incomparablemente mayores. Durante el período posterior a la Edad de Hielo, el clima de Egipto se vuelve cada vez más seco y caluroso. Las estepas se transforman en desiertos y la flora y la fauna se empobrecen. Ya durante milenios, en Egipto, incluso en la costa del mar Mediterráneo, la cantidad de precipitaciones es escasa, y más allá de la costa, las lluvias a veces no caen durante varios años seguidos. El Nilo, uno de los ríos más grandes del mundo, nace en los lagos de África tropical, Nilo Blanco. En su curso medio se le une el Nilo Azul, que nace en el lago Tana, en las montañas de la actual Etiopía, Abisinia. En el territorio de Egipto, el Nilo discurre por un valle estrecho y encajonado entre montañas, que se ensancha aproximadamente 300 kilómetros antes del mar Mediterráneo. Aquí, en el Bajo Egipto, el Nilo se ramifica en forma de abanico en varios brazos que desembocan en el mar Mediterráneo. Esta parte del Valle del Nilo recibe el nombre de delta, dado por los antiguos griegos porque el sistema fluvial del Nilo en esta zona se asemeja en su forma a la letra griega D, delta. Todo el valle del río Nilo es esencialmente un oasis gigantesco. Egipto es un regalo del río Nilo, como afirmaron acertadamente los antiguos escritores griegos. Si no fuera por el río Nilo, todo Egipto sería un desierto, similar al desierto de Libia. Una característica del régimen hídrico del río Nilo, que determina su enorme importancia económica nacional, son las crecidas periódicas y regulares. Debido a las lluvias torrenciales que caen en el África tropical y al deshielo de las nieves en las cumbres montañosas, el agua del río Nilo comienza a subir a mediados de julio. El nivel más alto del agua en el río Nilo se alcanza en otoño, cuando el río inunda enormes extensiones costeras. Sobre la tierra inundada se deposita el limo que arrastra el río desde sus cabeceras. Toda la tierra fértil del valle del río Nilo consiste en potentes depósitos de limo fluvial. Se labra fácilmente y se distingue por una fertilidad excepcional. Por lo tanto, las condiciones naturales del valle del río Nilo favorecieron el desarrollo de la agricultura, y los antiguos colonos de este valle
que ya disponían desde el Neolítico de herramientas de trabajo suficientes para labrar la blanda tierra del Nilo, pasaron tempranamente a la producción agrícola. La nacionalidad egipcia se formó, probablemente, en el proceso de mezcla de diversas tribus del noreste de África y posiblemente de algunas tribus que posteriormente vivieron en Asia Menor. A juzgar por las imágenes y los restos óseos que han llegado hasta nosotros, los antiguos egipcios eran personas de complexión fuerte. El color de su piel era moreno, el cabello negro, liso. El idioma del Antiguo Egipto constituye un grupo especial dentro de la familia de lenguas semítico-camíticas. Las relaciones entre el idioma del Antiguo Egipto y las lenguas semíticas son las que se han investigado con mayor plenitud. En menor medida se han estudiado las conexiones del idioma del Antiguo Egipto con otros grupos de lenguas emparentados con él, a saber, las lenguas bereberes y las lenguas cusitas. Sabemos poco sobre la población del resto de África en los milenios cuarto y tercero antes de Cristo. La mayoría de las tribus africanas vivían entonces y durante mucho tiempo después en condiciones del Neolítico. Solo sabemos un poco más sobre aquellas tribus con las que los egipcios entraron en contacto directo. En el valle del río Nilo, situado al sur de las tierras de los egipcios, residía una población de piel oscura que, aparentemente, hablaba lenguas pertenecientes a la rama cusita de las lenguas semítico-camíticas. El país donde habitaban, los pueblos del Antiguo Oriente lo designaban con el nombre completo de Kush. Los antiguos griegos y romanos lo llamaban Etiopía, y más tarde este territorio fue conocido con el nombre de Nubia. Las tribus mismas que poblaban este país en la antigüedad tenían diversos nombres. En la ciencia moderna se les suele denominar nubios o etíopes. Los etíopes nubios se dedicaban a la ganadería y la agricultura. Al principio, el nivel de desarrollo de su sociedad era similar al egipcio, y solo más tarde Egipto comenzó a superar rápidamente a Etiopía. Las clases y el Estado surgieron aquí considerablemente más tarde, en cierta medida en relación con la conquista de una parte importante del país por Egipto. Más al sur, dentro de Sudán, así como en las costas de Somalia y Eritrea, donde probablemente se deba situar el país de Punt mencionado en las fuentes egipcias, habitaban tribus de negros y, en el interior del país, también tribus pigmeas. En los periodos más antiguos de la historia de Egipto, el contacto de los egipcios con ellos era de carácter meramente ocasional. Al oeste del Valle del Nilo habitaban las tribus de los libios, que hablaban lenguas de la rama libio-bereber de las lenguas afroasiáticas. El color de su piel era más claro que el de los egipcios. Según algunos datos, su área de asentamiento se extendía hasta el Océano Atlántico. Las actuales nacionalidades del norte de África, que hablan tanto bereber, tuareg y otras lenguas de este grupo, como dialectos del idioma árabe, son sus descendientes. Los líbicos eran tribus de cazadores, pastores nómadas y agricultores primitivos. Las condiciones de vida en las estepas secas eran desfavorables. Solo en los valles costeros del noroeste de África, las condiciones eran más adecuadas para la agricultura, pero incluso aquí aún no podía desarrollarse en la época del Neolítico. La sociedad de clases surgió en estas tribus mucho más tarde que en sus vecinos del Valle del Nilo. En el noreste, los vecinos de los egipcios eran tribus semíticas de pastores, de las cuales se hablará más adelante. Para transformar el Valle del Nilo en uno de los países más fértiles del mundo, se requirió un trabajo humano transformador. La producción de herramientas de sílex alcanzó una perfección excepcional en el antiguo Egipto. Esto fue favorecido por la abundancia de excelente sílex en esta zona. Las herramientas de cobre también aparecieron en Egipto muy temprano. Aunque en el propio Egipto los yacimientos de mineral de cobre son insignificantes, cerca del Valle del Nilo, en la península del Sinaí, se encontraban riquísimos yacimientos de cobre. Estos comenzaron a explotarse en la más remota antigüedad.
La difusión de herramientas de trabajo relativamente perfectas permitió a la sociedad alcanzar tempranamente el nivel de desarrollo en el que se hizo posible el amplio uso económico de la poderosa fuerza natural, el río. Solo el trabajo humano podía distribuir de manera uniforme y oportuna el exceso de humedad por la superficie de la tierra y eliminar tanto la sequía como el anegamiento del suelo. Como resultado del trabajo de muchas generaciones, el país quedó cubierto por una red de terraplenes entrecruzados que delimitaban las parcelas agrícolas. A través de los altos terraplenes del río se excavaron canales hacia estas parcelas. Durante la crecida del río, las parcelas se inundaban. Después de que el agua empapaba la tierra, se asentaba y depositaba limo, se devolvía al río. A medida que se creaba el sistema de irrigación, en las comunidades primitivas tribales que pasaban a la agricultura, se hacían posibles un trabajo agrícola más productivo y la acumulación de productos por encima de lo necesario para el sustento de los propios trabajadores. Al mismo tiempo, se hacía posible la apropiación de la mayor parte de las obras de trabajo por personas más ricas y fuertes. Probablemente se trataba en su mayor parte de jefes de tribus y personas cercanas a ellos. Ellos se apoderaban de los medios de producción. Sobre el curso de estos acontecimientos en el Valle del Nilo, solo podemos juzgar de manera hipotética, basándonos en los datos que conocemos sobre la vida de otros pueblos. Indudablemente, en las condiciones de Egipto, este proceso ocurrió muy temprano, ya que para la organización del agua y el cultivo del suelo limoso, para obtener de él cosechas bastante altas, aquí bastaban las herramientas más sencillas. La subjugación del hombre por el hombre comenzó en Egipto en la más remota antigüedad. Al mismo tiempo, al igual que en otros países, aquí se estaba desintegrando la comunidad tribal, y en lugar de las comunidades primitivas, surgían comunidades de agricultores, unidas por la vecindad y el trabajo conjunto para el mantenimiento del riego. Aunque las fuentes escritas que han llegado de diversos períodos de la historia del antiguo Egipto, a pesar de su diversidad, monumentos literarios, inscripciones en tumbas, templos, inscripciones reales, documentos de grandes explotaciones, incluidas las reales, aún no permiten rastrear la historia de esta comunidad rural. Sin embargo, los datos conservados permiten suponer su existencia a lo largo de milenios. Precisamente con el trabajo de los miembros de la comunidad se crearon las grandiosas obras de riego y otras construcciones del antiguo Egipto. La desintegración de las estructuras comunitarias se produjo lentamente en Egipto, y con ello se frenó el desarrollo de las relaciones de propiedad privada y del sistema esclavista. El sistema en desarrollo de opresión de la mayoría por la minoría condujo a la formación de un Estado en Egipto. Sin embargo, con el estado actual de nuestros conocimientos, aún no es posible determinar con precisión la fecha de aparición del Estado en el Valle del Nilo. Todavía no podemos unificar las pruebas de monumentos materiales, difíciles de interpretar, con las alusiones sordas e indirectas de fuentes escritas posteriores. Ha llegado hasta nosotros una gran cantidad de hallazgos, aunque no sin lamentables lagunas, de diversos períodos, desde el Paleolítico hasta el período de la Edad del Cobre, cuando el estado más antiguo de Egipto ya se había formado. Entre la Edad de Piedra y la Edad del Cobre desarrollada, yacía un largo período de transición, cuando las herramientas de cobre competían con las de piedra o comenzaban a predominar. Cuando las herramientas de cobre predominaron, en Egipto ya estaba en curso el proceso de formación de una sociedad de clases y un estado esclavista. En los tiempos anteriores a la formación del Estado unificado, Egipto se dividía en varias decenas de provincias separadas. En tiempos posteriores, estas provincias, llamadas en griego nomos, tenían cada una ciudad principal y sus propios dioses locales. En la historia posterior de Egipto, los nomos no pocas veces mostraron una tendencia al separatismo. En épocas posteriores, se delimitaban constantemente las dos mitades del Estado, la del Alto Egipto y la del Bajo Egipto, y en la persona del rey se unían dos soberanos, el del Alto Egipto y el del Bajo Egipto.
Esto confirma la existencia en su momento de dos reinos separados en Egipto, el Bajo y el Alto. Se conservan restos de una crónica del antiguo Egipto, grabada en piedra aproximadamente a mediados del tercer milenio antes de Cristo. Por estos restos se puede concluir que la crónica enumeraba a los faraones egipcios y que de sus reinados se llevaban registros anuales. A estos faraones, muy probablemente, les precedió, aún en el cuarto milenio antes de Cristo, una larga sucesión de faraones que gobernaron tanto las regiones del Egipto septentrional, inferior, como las del Egipto meridional, superior, para quienes la crónica no proporcionaba registros anuales. En la crónica también figura una lista de faraones de una mitad septentrional de Egipto, de los cuales ya en el tercer milenio no se sabía nada, excepto sus nombres. Todavía queda poco claro hasta qué punto los gobernantes más antiguos, anteriores a las crónicas, del Egipto unificado y los gobernantes de sus mitades separadas eran ya verdaderamente reyes y no jefes tribales, y si sus reinos eran estados. Desde el período inicial del Estado egipcio, disponemos no solo de fuentes materiales, sino también de algunas fuentes escritas. Sin embargo, estas últimas, debido a su brevedad, así como a la antigüedad del idioma y del sistema de escritura, a menudo son poco comprensibles. Por lo tanto, la historia de la sociedad egipcia del período del Reino Antiguo la conocemos solo en términos generales. Reino temprano. Se desconoce cuánto tiempo duró el período temprano en la historia de Egipto, denominado Reino Temprano. En cualquier caso, aproximadamente en el tercer milenio antes de Cristo, el estado en el Valle del Nilo ya existía. Debido a la insuficiencia de datos, la cronología precisa de la historia del antiguo Egipto es imposible. El tiempo debe designarse no tanto por siglos, sino convencionalmente por dinastías. Las antiguas listas de faraones se dividían en dinastías, y el sacerdote Manetón, que escribió su obra sobre la historia de Egipto en griego alrededor de 300 años antes de Cristo, contaba hasta 30 dinastías de faraones. La historia del antiguo Estado egipcio se divide en varios periodos: el Reino Antiguo, el Reino Antiguo, el Reino Medio, el Reino Nuevo y el Reino Tardío. Al Reino Antiguo pertenecen la primera y la segunda dinastías, según la lista de Manetón. Aquí también deben incluirse los predecesores directos de la primera dinastía, casi olvidados por la tradición del Antiguo Egipto, ya que durante sus reinados la sociedad de clases y el Estado en Egipto, aparentemente, ya se habían formado. A los reyes de esta época se les suele denominar, en relación con las listas de dinastías de Manetón, reyes predinásticos. Para evaluar el nivel de desarrollo de la sociedad del Antiguo Egipto, es necesario responder en primer lugar a la pregunta sobre el estado de la metalurgia en aquel entonces. La extracción de mineral y la fabricación de herramientas de metal fueron una condición fundamental para alcanzar un nivel de producción en el que fuera posible la concentración de los medios de producción más importantes en manos de una minoría y la subyugación de la mayoría por la minoría. Hace ya un tiempo relativamente largo, durante las excavaciones de enterramientos de la época de la primera dinastía, se descubrieron numerosas herramientas de cobre natural, sin aleación artificial, especialmente buriles e agujas, así como hachas, azuelas, punzones, tenazas, una cantidad considerable de clavos y alambre de cobre, y luego revestimientos, adornos y vajilla de cobre. Sin embargo, solo ha sido posible apreciar verdaderamente el desarrollo del procesamiento del cobre durante la primera dinastía relativamente hace poco tiempo, cuando en una de las ricas tumbas se descubrió un tesoro completo de objetos de cobre. Al mismo tiempo, es notable no solo el número de herramientas encontradas, que supera las 600, sino también la cantidad de sus tipos: sierras, cuchillos, cinceles, hachas, azadas, punzones, agujas y similares. Estos objetos se colocaban en las tumbas en relación con la creencia de los antiguos egipcios en una vida futura similar a la terrenal. En la tumba también se colocaron láminas de cobre,
probablemente en caso de que el difunto tuviera que fabricar alguna herramienta en el más allá. Todo indica una gran y antigua habilidad en la fabricación y uso de herramientas de cobre ya en el período del Reino Antiguo. Casi todas estas herramientas se encuentran en la misma forma también en el período posterior de la historia egipcia, comúnmente llamado el período del Imperio Antiguo. Sin embargo, la piedra como material para la producción de herramientas continuó utilizándose de manera muy extendida. Esto lo demuestran numerosas herramientas de sílex, cuchillos y navajas, raspadores diversos, puntas de flecha y similares, encontradas en enterramientos no solo de súbditos, sino también de reyes tanto de la primera como de la segunda dinastía. El asentamiento, vecino al cementerio real, en estratos contemporáneos del reino temprano, resultó estar sembrado de herramientas de sílex, cuchillos, raspadores, partes de asadas y similares. Al tesoro de herramientas de cobre de principios de la primera dinastía, descrito anteriormente, se le puede contraponer un tesoro de herramientas de sílex, también encontrado hace relativamente poco tiempo en la tumba de un dignatario de mediados de la misma dinastía. Aquí se encontraron más de 300 herramientas diversas, incluyendo, enteras y en restos, muchas hoces de madera con hojas de sílex. Pero por muy extendido que todavía estuviera el uso de herramientas de piedra, el material principal para las herramientas, en la concepción de los contemporáneos de la segunda dinastía, ya era el cobre. Egipto, bajo las primeras dinastías, vivió en la edad del cobre, aunque todavía pleno de vestigios de la edad de piedra. En los tiempos del Reino Antiguo, la construcción con adobe alcanzó una perfección considerable. Los egipcios ya sabían erigir bóvedas de ladrillo en la época de la primera dinastía. Junto con el ladrillo, en el Reino Antiguo también se utilizaba ampliamente la madera. El país parecía ser mucho más rico en madera entonces que más tarde. En una imagen que data de alrededor de la primera dinastía, se muestran hileras enteras de árboles densos en la meseta occidental. Las criptas subterráneas de los reyes de la primera dinastía, revestidas interiormente de madera y cubiertas con troncos muy gruesos, atestiguan una gran habilidad en el trabajo de la madera. Lo mismo demuestran los restos del mobiliario doméstico. La piedra se utilizó en volumen limitado en la arquitectura del antiguo Egipto. Sin embargo, no era una rareza especial, incluso en las tumbas de particulares de la primera dinastía. Del final de la segunda dinastía se conserva una gran cripta real con suelo y muros de piedra, así como un marco de puerta de piedra en un templo. Ya en la primera dinastía, en losas individuales se observan claramente las huellas de su procesamiento con herramientas de cobre. Durante el período arcaico, se producía una gran cantidad de cerámica de arcilla con posterior cocción. También se utilizaba cerámica hecha de un material especial, el llamado fayenza egipcia. Se utilizaba también cerámica de cobre. Sin embargo, durante la primera y segunda dinastías, más que nunca antes, la cerámica de piedra estaba muy extendida, especialmente la hecha de materiales más blandos, principalmente alabastro, que se trabajaba fácilmente con herramientas de cobre. Ya en aquellos tiempos se sabía fabricar material de escritura, el papiro. Desde mediados de la primera dinastía ha llegado hasta nosotros un rollo completo de papel fibroso, preparado del tuétano de una alta planta palustre parecida al junco, el papiro. Las herramientas de sílex estaban envueltas en papel de papiro. La particularidad de la historia del antiguo Egipto consistía en que, debido a las condiciones naturales del país, incluso con el nivel de desarrollo técnico de la época, fue posible un enorme crecimiento de la productividad agrícola. El poderoso río Nilo, que no solo regaba la tierra sino que también depositaba limo fértil con sus crecidas anuales, necesitaba ser dominado por el hombre para que pudiera desempeñar un papel importante en el desarrollo de la economía. Sin drenaje y riego artificiales, el Valle del Nilo seguiría siendo una ciénaga baja en medio de arenas movedizas. Dominar el río, es decir, cavar una red de riego, construir terraplenes para contener el agua,
Mantener todas estas estructuras en buen estado, abrir y cerrar canales, se podía hacer con la ayuda de herramientas sencillas, una azada y cestas para transportar tierra. En una imagen que ha llegado hasta nosotros de la época de uno de los reyes predinásticos, se muestra a sus súbditos trabajando en un canal caudaloso con las manos desnudas y una azada. En la concepción de los contemporáneos de la primera dinastía, cualquier región de su país era ante todo tierra de regadío. La propia palabra región, nomo, se escribía en aquella época con un signo que representaba la tierra dividida en cuadriláteros por una red de riego. Egipto, atravesado por obras de riego, se convirtió ya en la primera dinastía en un país de excepcional fertilidad. Al igual que en épocas posteriores, el Alto Egipto, un estrecho valle fluvial en la parte sur del país, y el Bajo Egipto, cuya parte principal era la extensión de este valle hacia el norte, la llamada delta, con múltiples brazos, cercana al mar y por ello anegada y pantanosa, fueron colonizados de manera desigual. Ya en la primera dinastía, el Alto Egipto se designaba en la escritura con un jeroglífico que representaba una planta que crecía en una franja de tierra. El Bajo Egipto, la tierra de los matorrales pantanosos, se designaba con un arbusto de papiro. Por supuesto, esto no significa que el Bajo Egipto estuviera completamente anegado. Durante el período del Reino Antiguo, ya existían allí asentamientos poblados, florecía la viticultura y existía el cultivo de cereales. En la primera dinastía, la cebada del Alto Egipto se distinguía de la del Bajo Egipto. En las tumbas de contemporáneos de la misma dinastía, además de cebada, se encontró también una variedad de trigo, el escanda, Triticum dicocum. Las herramientas agrícolas del período del Reino Antiguo eran en general las mismas que más tarde, en el Reino Antiguo, aunque parcialmente en esa época quizás eran menos perfectas. El arado de tipo primitivo nos lo muestran las representaciones escritas de la época de la Segunda Dinastía. La azada se muestra en el monumento de uno de los reyes predinásticos. Se encontraron decenas de hoces de madera con cuchillas insertadas de trozos de pedernal en una de las tumbas de mediados de la primera dinastía. La molienda del grano, al igual que más tarde, se realizaba a mano. Se conservan hasta nuestros días toscas piedras de moler, dos piedras entre las cuales se molía el grano, de la época de la misma dinastía. El cultivo del lino durante el período arcaico está demostrado por el hallazgo de telas y cuerdas de lino en las tumbas. Además, algunas de las telas son de muy alta calidad, lo que indica un uso hábil del telar, una gran experiencia en el tejido y, por lo tanto, un cultivo de lino desarrollado. El floreciente estado de la viticultura durante la primera y la segunda dinastías se evidencia por los innumerables recipientes de vino encontrados enteros o en fragmentos. A juzgar por los sellos en los tapones de arcilla de los recipientes, el lugar de prosperidad de la viticultura, al igual que en tiempos posteriores, fue el Bajo Egipto. Casi todas las especies de ganado doméstico que se encontraban en el Reino Antiguo ya eran conocidas en el período del Reino Antiguo. La existencia del toro, el asno, el carnero de cuernos grandes y la cabra está atestiguada por el arte figurativo, la escritura, así como por hallazgos de huesos de estos animales en excavaciones. Había mucho ganado. Aún alrededor del comienzo de la primera dinastía, uno de los reyes se jactaba de haber capturado 400.000 cabezas de ganado vacuno y 1.422.000 cabezas de ganado menor. Este rey luchó contra el Bajo Egipto. Es posible que su botín procediera de allí. Una de las características de las condiciones naturales de Egipto era que casi todas las materias primas necesarias para la producción se podían encontrar en el propio país o en el desierto cercano. Es cierto que los yacimientos locales de cobre eran insignificantes, pero se podía extraer en las proximidades, en la península del Sinaí, y la presencia de egipcios allí está atestiguada por monumentos ya de la primera dinastía. Había oro en el desierto entre el río y el Mar Rojo, así como al sur de Egipto, en Etiopía, pero parece que el oro comenzó a llegar de aquí considerablemente más tarde.
El valle del río y el desierto al este de este eran ricos en diversas piedras. Por las rocas utilizadas en la primera dinastía, se puede concluir que ya entonces se conocían muchos yacimientos. La mayoría de las rocas de piedras semipreciosas utilizadas para adornos ya se conocían en la primera dinastía. Algunas de ellas se encontraban en el desierto al este del río, otras en la península del Sinaí, turquesa, malaquita, y solo una piedra rara, el lapislázuli, se traía mediante intercambio con tribus asiáticas. El país, como ya se ha dicho, aparentemente disponía de madera en aquel entonces, aunque en general la escasez de madera era el punto débil de la economía del antiguo Egipto. El ébano, que ya en la primera dinastía se utilizaba para todo tipo de artesanías, desde partes del mobiliario doméstico hasta puntas de flecha, era sin duda importado. Los volúmenes de consumo de marfil casi excluyen la idea de importarlo del extranjero. Lo más probable es que el elefante todavía merodeara por las afueras del desierto. Es posible que el afán por los objetos de marfil fuera la causa de la posterior exterminación total de los elefantes en Egipto. De este modo, las riquezas naturales del país y de los desiertos circundantes permitieron, en tiempos del Reino Antiguo, prescindir de materias primas propias y cercanas, lo que, por supuesto, no excluía las relaciones de Egipto con otros países, incluso bastante lejanos. Así, la vajilla, que se cree que se importaba de las islas del mar Egeo, era conocida en Egipto ya a principios del primer milenio antes de Cristo, correspondiente a la primera dinastía. Nuestra información sobre la estructura social de Egipto durante el período arcaico es escasa e incompleta. Las fuentes hablan de una gran economía real, cuidadosamente administrada y que producía diversos bienes. Sellos en tapones de arcilla de vasijas de vino de ambas primeras dinastías mencionan los nombres de los viñedos reales y los títulos de los dignatarios responsables de estas economías. Han llegado hasta nosotros muchos sellos que se utilizaron para sellar productos fabricados en las economías reales, y una parte considerable de dichos sellos se encontró fuera de las tumbas reales, en los enterramientos de nobles y, en ocasiones, de personas no nobles que recibían suministros de la economía real. Las inscripciones de la segunda dinastía mencionan talleres de alimentos. La existencia de diversos talleres en las grandes explotaciones en aquel entonces puede ser atestiguada por el sello de una empresa de construcción naval, o, quizás más ampliamente, de carpintería, perteneciente a la explotación de la madre de los hijos del rey. Al mismo tiempo, este sello demuestra que ya a finales de la segunda dinastía, dentro de la propia familia real, la explotación de la reina estaba separada de la explotación del rey, al igual que en épocas posteriores. La separación de la casa del rey presupone la existencia, durante la primera y segunda dinastías, de casas, explotaciones no reales. Sin embargo, ¿quién trabajaba en las fincas aristas o en otras grandes propiedades? Lamentablemente, las fuentes no responden a esta pregunta con suficiente detalle. Entre las inscripciones funerarias de los cortesanos y sirvientes de la primera dinastía, hay al menos una en la que el difunto es llamado directamente esclavo. Quizás este esclavo era un cautivo real, muy probablemente un sirviente doméstico del rey. Para esta época, la palabra esclavo ya debía haberse vuelto tan común en el idioma de los egipcios que en los tiempos de la primera dinastía, los sacerdotes eran llamados esclavos de una u otra deidad. ¿De dónde venían los esclavos? Durante el período arcaico se libraron numerosas guerras, tanto internas como externas. El prisionero atado era un tema recurrente en el arte figurativo de la época. A veces, los cautivos se representaban en largas filas, atados cada uno por las manos y todos juntos por el cuello. En ocasiones, los capturados eran extranjeros, pero en la mayoría de los casos, los prisioneros representados podían ser también egipcios.
En algunas imágenes se representa la matanza de prisioneros, en otras solo se muestra su captura. Uno de los reyes de la primera dinastía se jactaba de haber tomado 120.000 prisioneros. Dado que luchó contra el rebelde bajo Egipto, es muy probable que los prisioneros pudieran provenir de allí. No hay motivos para dudar de la veracidad de la cifra citada. El número de rebeldes del Bajo Egipto caídos en combate contra uno de los reyes de la segunda dinastía, tal como lo transmiten las inscripciones de la época, también es enorme: 48.205 o 47.209. 120.000 prisioneros son mencionados como botín después de enumerar la cantidad de ganado capturado. Esto ya indica el uso económico de los prisioneros. Sin embargo, sería imprudente reducir la esclavitud del antiguo Egipto únicamente al uso de la mano de obra de los prisioneros de guerra, aunque no haya datos concretos sobre la explotación de esclavos de la misma tribu. Las excavaciones de los lugares de enterramiento, realizadas en las últimas décadas cerca de las Murallas Blancas, así se denominó inicialmente, y a veces más tarde, a la ciudad del Bajo Egipto de Memphis, revelaron claramente ante nosotros toda la profundidad de la estratificación social de Egipto ya a mediados del primer milenio de la primera dinastía. Como una fortaleza se alzaba la mole de ladrillo del mausoleo de un importante dignatario, adornado exteriormente con salientes y nichos, e interiormente lleno de estancias secretas, repletas de ricos enseres y provisiones. Al sur, junto al mausoleo, había 19 pequeños hoyos, y en cada uno había un ataúd de madera con un cadáver humano encogido, envuelto en tela fina. En cada una de estas tumbas yacía un poco de cerámica sencilla que alguna vez contuvo provisiones. Pero la 20ª tumba, era más grande, el ataúd en ella era más voluminoso, y el difunto yacía en posición semiflexionada. Al este del mausoleo había varias tumbas diminutas con pequeños cadáveres de aves, envueltos en telas finas y yaciendo en cofres de madera, uno de los cuales estaba decorado con marfil y ébano. En cada sepultura había un pequeño recipiente. En las cercanías había 7 enterramientos, en todos similares a los de las aves, con la única diferencia de que aquí estaban enterrados perros. Junto a los difuntos, emplumados y cuadrúpedos, también fue enterrado un hombre, evidentemente su cuidador. Está enterrado sin ataúd alguno, solo en sudario, y cerca de él había varias vasijas. Todo esto es muy revelador. El noble fue enterrado como un rey. Como un rey, está rodeado por su gente incluso después de la muerte. Junto con él también fueron enterrados sus amados emplumados y cuadrúpedos. Su gente, posiblemente sus esclavos, no fueron enterrados mejor, sino peor que los pájaros y los perros. De esta manera, aquí se presentan con total claridad las dos extremas antítesis de la sociedad egipcia. Las excavaciones revelaron la existencia de la clase media de la capital de aquella época, mediados del primer siglo. En la misma zona donde se encontraba la tumba descrita, se desenterró un modesto cementerio. De las tumbas desenterradas, un total de 231, varias están excavadas en tierra pedregosa, pero la gran mayoría de las tumbas son simplemente fosas excavadas en arena compactada. Solo unas pocas tumbas de las excavadas en roca están revestidas interiormente con ladrillos de adobe, y solo 2 tumbas están divididas interiormente por muros de ladrillo en una cripta y almacenes. Algunas tumbas no contenían ningún ajuar funerario, otras solo tenían cerámica de barro. En varias tumbas se encontró también cerámica de piedra cara de excelente factura. Además, se encontró la misma cerámica incluso en algunas fosas sencillas. En una de esas tumbas se encontraron 2 juegos de peones de juego de marfil. En otra, un elegante alfiler, un gran cuenco de cobre. Por lo tanto, ante nosotros se encuentra un cementerio tanto de pobres como de personas acomodadas. ¿Qué diferencia hay entre estos enterramientos y los mausoleos de la nobleza? La nobleza capitalina, que disponía de personas y riquezas, he aquí quien decidía ya entonces los destinos del país. Al observar las tumbas de los magnates, que casi no cedían a las de los reyes, se puede concluir que durante la primera dinastía,
El propio rey no se destacaba entre su entorno de poderosos magnates, aunque él fuera su cabeza. La tumba de algún dignatario eclipsaba a la del rey. Todo lo que sabemos sobre el reino antiguo nos permite verlo como un estado establecido ya en la primera dinastía, si no antes. El reino antiguo era ya un reino dual, pero su unidad aún no era sólida. La unificación de ambas tierras, el Alto y el Bajo Egipto, era celebrada por los reyes como una fiesta al ascender al trono. Pero esta unificación fue el resultado de la violencia de los conquistadores del Alto Egipto. El norte aún no estaba completamente subyugado. La lucha entre los conquistadores del Alto Egipto y el Bajo Egipto atraviesa como un hilo rojo la historia del reino antiguo. Al frente del estado se encontraba un zar, sucesor de los conquistadores del Alto Egipto. El zar tenía dos tocados especiales, el blanco, del Alto Egipto, y el rojo, del Bajo Egipto. Tenían el significado de coronas, que simbolizaban el poder real sobre ambas tierras. Estas coronas también se usaban juntas, una encima de la otra. Desde el comienzo de la primera dinastía, las inscripciones aclamaban al zar como las dos señoras, como señal de la unión en su persona de las diosas de ambas mitades del reino, y desde mediados de la misma dinastía, como perteneciente a la caña y a la abeja. La primera significaba el Alto y la segunda, el Bajo Egipto. Este nombre se convirtió en la designación habitual del faraón como rey de ambas mitades de Egipto. El carácter dual del Estado se reflejaba también en los nombres de sus instituciones. Por el color de las coronas, la tesorería del Alto Egipto se denominaba Casa Blanca y la del Bajo Egipto, Casa Roja. El gobernante estaba rodeado por una corte numerosa, compuesta por muchos funcionarios de la corte y diversos sirvientes. La importancia del poder del gobernante se enfatizaba con la total deificación de sus portadores. El gobernante era declarado una variedad del dios patrón real Horus, y cada gobernante, además de su nombre personal, adoptaba un nombre de gobernante especial, Horus guerrero, Horus de mano alta y similares. Concentrando la autoridad suprema en las manos del zar, la nobleza esclavista, también llamada magnates, en realidad no la soltaba de sus manos. Los magnates, como se puede juzgar por sus títulos, eran poseedores de importantes cargos en la propia economía del zar. Y si lo estatal y lo zarista se fusionaban, aparentemente, en uno solo, entonces los magnates de la primera dinastía tampoco hacían una gran distinción entre administración y posesión. El administrador de los viñedos del zar, por ejemplo, llenaba su tumba con provisiones de las tierras del zar que estaban bajo su jurisdicción. Junto con la tarea principal del poder estatal, la supresión de los oprimidos, una de las tareas esenciales de este poder fue la organización de la irrigación en el Valle del Nilo. Esto aseguraba la posibilidad de obtener un producto excedente. No hay datos directos sobre cómo se organizaron prácticamente en ese momento los trabajos de irrigación, pero es indudable que la dirección suprema estaba en manos del Estado. La observación del río, tanto en la primera como en la segunda dinastía, se organizó de manera ejemplar. Anualmente se medía con precisión y se registraba cuidadosamente el nivel del agua. Las fuentes mencionan las regiones en las que se dividía Egipto en aquella época y que los helenos mucho más tarde denominaron nomos. El título que posteriormente designaba al gobernante de una región, el nomarca, ya se encuentra en inscripciones de la primera dinastía. Asimismo, la palabra juez se puede leer en sellos de mediados de la primera dinastía. Un ejército permanente, aparentemente, existía en estado embrionario. El comandante de uno de los últimos reyes de la primera dinastía, que se representó a sí mismo en las rocas del Sinaí con un arco en la mano, tenía entre sus títulos uno militar. Hay que pensar, permanente, jefe del ejército. Un cortesano secundario, enterrado entre otros cerca de la cripta del rey de la primera dinastía, fue inmortalizado en su lápida con un arco en la mano. Esta imagen se parece a un jeroglífico con el que se escribía la palabra guerrero. Probablemente, él era un guerrero.
En aquella época se libraron muchas guerras tanto contra el rebelde Bajo Egipto como contra las tribus vecinas, por ejemplo, las del sur, los etíopes o nubios, así como las del oeste, es decir, los libios, y las del noreste, es decir, los asiáticos. En la península del Sinaí, el Estado egipcio libraba constantemente guerras contra las tribus locales, porque allí se encontraban las minas de cobre. Los escribas tenían gran importancia en la vida del Estado ya en esa época. Incluso durante la primera dinastía, un alto dignatario, ostentando los más altos cargos, no despreciaba el modesto título de escriba. Cada 2 años, durante la segunda dinastía, se realizaba en el país un recuento, aparentemente con fines fiscales. La antigua tradición consideraba a Menes, Minú, como el primer rey de Egipto. La primera dinastía y el sacerdote del imperio nuevo egipcio Manetón, en su obra histórica, comienzan a contar desde él. Los científicos europeos atribuyeron a Menes la unificación del país en un solo estado. Sin embargo, hay pocas bases para tal suposición. Un monumento muy antiguo, conservado desde una época que no es posterior al comienzo de la primera dinastía, glorifica la victoria sobre el Bajo Egipto, obtenida por un rey cuyo nombre se lee convencionalmente Narmer. Se ha planteado la suposición de que el nombre Men podría haber sido el segundo o nombre personal de este vencedor. Los reyes egipcios llevaban varios nombres, pero tal suposición es difícilmente correcta. La derrota del norte, que se representa en este monumento, no debe considerarse necesariamente como la conquista inicial de esta parte del país. Podría haber sido también la supresión de alguna rebelión. Los rebeldes del norte fueron sometidos también durante la segunda dinastía. Existen también motivos directos para creer que Egipto fue unificado mucho antes de la primera dinastía. No solo Narmer ya poseía ambas partes de Egipto, él porta ambas coronas, sino que otros 2 gobernantes, aún más antiguos, fueron aparentemente ya reyes de todo Egipto. Así, en las inscripciones de uno de ellos en vasijas se mencionan alternativamente el Alto y el Bajo Egipto. Por los fragmentos conservados de una crónica, inscrita en tiempos del Reino Antiguo, también se puede concluir que en ella se enumeraba toda una serie de reyes que tenían derecho a la doble corona del Egipto unificado y que reinaron antes de la primera dinastía. Pero si Egipto fue unificado mucho antes de la primera dinastía, ¿por qué la tradición lo consideraba precisamente a ella como la primera dinastía y a su fundador Menes como el primer rey? Esto no se puede explicar por el hecho de que la unificación de Egipto antes de Menes no hubiera sido aún definitiva y solo se consolidara con él. La unificación ni siquiera fue definitiva durante la segunda dinastía, como lo demuestra la sangrienta masacre en el Bajo Egipto, perpetrada por el rey de esta dinastía, Shas-Sehem. Por otro lado, la insumisión de la periferia norte del país a los reyes de todo Egipto difícilmente podría haber impulsado a la tradición a no reconocer la existencia de estos reyes. Por lo tanto, lo mejor es descartar la suposición de la unificación de todo el país por Menes. Ninguna fuente atribuye esta unificación a Menes. Es necesario encontrar una explicación más fiable a la primacía de Menes y su dinastía. Con las primeras dinastías, la cronología se llevaba de la siguiente manera. Cada año de reinado de un determinado rey recibía un nombre especial según los acontecimientos notables que ocurrieron durante ese año. Los nombres de los años se registraban en listas especiales, los anales. Quedan restos de una lista de este tipo del Reino Antiguo, y según ellos se puede ver que una cadena continua de tales registros comenzaba con la primera dinastía. De esta época se conserva una cantidad considerable de etiquetas de hueso y madera que están marcadas con el nombre de un año determinado. Y estas etiquetas también aparecen solo desde el reinado de la primera dinastía. De los reyes predinásticos, al parecer, no ha llegado ninguna de estas etiquetas. Aparentemente, la cronología para los egipcios comenzaba con la primera dinastía, y la crónica, es decir, en tiempos muy antiguos, la lista de años por eventos, comenzaba con la primera dinastía.
Antes de esta dinastía, la lista solo incluía los nombres de los gobernantes y no era una crónica. Por lo tanto, el fundador de esta dinastía también debió convertirse para los egipcios en el primer faraón de la crónica, diríamos nosotros, histórico. El primer zar del cual tenemos Yarliks con nombres de años se denomina habitualmente en sus monumentos como Gor-Boetz. Aparentemente, él era Men. La conclusión de que el nombre Men era el nombre personal del zar, llamado Gor-Boetz, concuerda de la mejor manera posible con los demás datos. Según Manetón, las dos primeras dinastías procedían de la ciudad de Tinis, en el Alto Egipto. Las tumbas de los reyes de la primera y en parte de la segunda dinastía, excavadas en la región de Tinis, cerca de la ciudad de Abidos, sirven como clara confirmación de la exactitud de este informe. La tradición atribuía a Menes la fundación de la capital del Bajo Egipto, Menfis, que se convirtió en la capital de todo Egipto. En el cementerio de esta ciudad se desenterraron cientos de tumbas de personas de mediana riqueza, contemporáneos de la primera dinastía y grandes mausoleos de la nobleza de la época. De estos mausoleos, el más antiguo se remonta a la época de Horus el Guerrero. Sabemos muy poco sobre los acontecimientos históricos de la época de la primera dinastía. A juzgar por los datos disponibles, la situación interna durante la primera dinastía fue relativamente estable. Las fuentes solo insinúan luchas internas dentro de la casa reinante, y eso en los años posteriores. La situación es diferente con la segunda dinastía. Al principio de la segunda dinastía, los reyes rompieron la tradición centenaria al dejar de utilizar el cementerio de Abidos. Luego, aún durante la misma dinastía, vuelven a aparecer enterramientos reales en Abidos, pero ahora los reyes ostentan una nueva e inusual titulatura. Como ya hemos dicho, los gobernantes de Egipto se denominaban invariablemente Dios Horus, pero ahora, durante el período de la segunda dinastía, encontramos a un rey que se proclamó no Horus, sino su oponente, el dios Set. Posteriormente, otro rey, ya hacia el final de la dinastía, se proclamó simultáneamente Horus y Set, e incluso se denominó, aparentemente con un espíritu conciliador, aquel en quien ambos dioses se han pacificado. Es difícil decidir si tales cambios de titulatura estuvieron relacionados con esos sangrientos acontecimientos en el Bajo Egipto, donde se veneraba al dios Set, de los que da cuenta el rey de la misma dinastía, Hor-Hasehemui. En las bases de dos de sus estatuas, este rey representó simbólicamente el Bajo Egipto derrotado. Allí también se representan los cadáveres de los rebeldes y se indica el número de enemigos caídos. En una estatua, 48.205. En la otra, 47.209. En dos vasijas de piedra, presentó a la diosa del Alto Egipto entregándole a él, adornado con la corona del Alto Egipto, el signo de la unión de ambas tierras en el año de la derrota del Bajo Egipto. Cultura y religión del Reino Antiguo. Durante el período del Reino Antiguo, la escritura egipcia ya estaba establecida. En las últimas décadas previas al período de la primera dinastía, los egipcios ya utilizaban todos los tipos básicos de signos y todos los métodos básicos de su combinación, que utilizarían posteriormente. Los escritores griegos, contemporáneos del Imperio Romano, llamaron a los signos de las inscripciones egipcias, que se tallaban casi exclusivamente en las paredes de los templos en aquella época, jeroglíficos, de las palabras griegas hieros, sagrado, y glifo, yo grabo, yo tallo. Por su apariencia externa, los jeroglíficos representaban dibujos de seres vivos y diversos objetos. Los jeroglíficos representaban directamente la palabra. Por ejemplo, la imagen de un toro significaba la palabra toro, o insinuaban indirectamente el contenido de la palabra. Por ejemplo, la imagen de una masa, un arma de las tribus vecinas, significaba el nombre de su país, Libia. Para transmitir muchas palabras, recurrían a un método que recuerda a nuestros acertijos, es decir, los sonidos se designaban con jeroglíficos que representaban nombres de objetos homófonos. Al mismo tiempo, solo se tenían en cuenta las consonantes.
Así, con la imagen de la deidad Kherte, los egipcios también escribían la palabra Hat, que significaba millón. Con la imagen de una vasija redondeada, en egipcio NBB, designaban las consonantes NUI en diversas palabras. Con la imagen de pan, en egipcio M, la consonante M. Dado que para cada una de las 24 consonantes del egipcio primitivo existía un signo especial, era posible escribir solo con letras, pero los egipcios nunca pasaron a un sistema de escritura alfabético. Ya a principios de la primera dinastía se había desarrollado la ortografía mixta, que luego se volvió habitual, cuando para transmitir una palabra se escribían juntas tanto signos con significado pictórico como signos fonéticos. Así, la palabra Libia, en egipcio, constaba de los sonidos consonánticos CHNV y podía escribirse, como ya hemos dicho, con el signo de la masa y añadirle la imagen de una franja de arena para indicar que se trataba de un país desértico. Pero también era posible, después del primer signo pictórico, añadir una vasija. Este signo tenía el valor fonético NF. Así se aclaraba que la palabra designada por la masa contenía los sonidos consonánticos NBB. Incluso antes de la primera dinastía, los escribas marcaban la vajilla con provisiones con inscripciones de tinta. La caligrafía de estas inscripciones a veces se distingue por una cierta fluidez y confianza. Durante la primera y la segunda dinastías, esta fluidez de la caligrafía en las inscripciones jeroglíficas, hechas con tinta sobre vajilla, aumenta continuamente. Las imágenes, jeroglíficos, del juego de escritura en las inscripciones de las dos primeras dinastías demuestran que ya entonces se escribía con tinta utilizando largos pinceles de caña. El desarrollo temprano de la escritura egipcia se debe, ante todo, a su amplio uso en las grandes economías y en la administración estatal. La misma razón explica también el nivel relativamente alto de la contabilidad en el Reino Antiguo. Al comienzo de la primera dinastía, los contadores egipcios manejaban números enormes. El lenguaje y la escritura ya tenían entonces palabras y signos especiales para designar 10.000, 100.000, 1.000.000. El sistema de numeración era fundamentalmente decimal. Los jeroglíficos que designan unidades, decenas, centenas, miles y similares se escribían tantas veces cada uno. ¿Cuántas unidades, decenas, centenas, miles y similares había en el número? Por ejemplo, el número 23 se escribía con 2 barras, que designaban las decenas, y 3 palitos. Como era de esperar, el pueblo agricultor llevaba la cuenta de los años divididos en meses y días. Al menos desde el comienzo de la primera dinastía, el nivel de la inundación del Nilo, del cual dependía el bienestar económico del Estado, se medía anualmente con la mayor precisión. El nivel del agua en el Nilo se registraba bajo el año correspondiente. Cada año recibía su nombre según los acontecimientos que habían tenido lugar. Los nombres de los reyes, los nombres de los años y el nivel del Nilo se registraban en los anales. Durante el período arcaico, la doctrina de la divinidad del jefe de Estado sirvió para consolidar el orden de clases existente. Como ya hemos dicho, la persona del zar era deificada. Los dioses se consideraban parientes y protectores de los zares. El poder de los opresores estaba así rodeado por un halo de divinidad. Las fuentes de la época mencionan un gran número de deidades, muchas de las cuales conservaron su importancia posteriormente. Una serie de dioses eran venerados en forma de animales. Algunas de las deidades no solo eran veneradas en sus localidades específicas. La diosa guerrera de la ciudad del Bajo Egipto de Sais, Neith, gozó de gran honor en otras partes del país durante la primera dinastía. La deidad agrícola, el sol Ra, ampliamente venerado posteriormente, se menciona por primera vez en el nombre real durante la segunda dinastía. La creencia en la existencia de un alma gemela en el ser humano, en el significado especial del nombre de una persona, impregna las inscripciones también durante la primera dinastía. La preocupación por proveer al difunto de una vivienda, es decir, una tumba, comida y enseres para la existencia póstuma, fue heredada del pasado y desarrollada aún más.
La creencia en la magia, que conservó gran importancia posteriormente, se manifiesta aquí y allá en las fuentes del antiguo Egipto. De las construcciones civiles del reino antiguo no se conserva nada o casi nada significativo. Si se juzga por los signos imágenes en la escritura, los templos del antiguo Egipto parecían ser, al parecer, pequeñas construcciones dentro de recintos. La única rama de la arquitectura del antiguo Egipto de la que tenemos conocimiento algo detallado son las tumbas de los reyes y especialmente de la nobleza. Las tumbas de los nobles del reino antiguo anticiparon en muchos aspectos las construcciones funerarias del posterior reino antiguo. Las construcciones rectangulares sobre el suelo en forma de túmulos se conservaron en la construcción de tumbas de la nobleza durante largos siglos después de la primera dinastía. Inicialmente, no se erigieron de piedra, sino de adobe. Algunas de las tumbas del antiguo Egipto, a diferencia de las habituales, se subdividieron posteriormente en sus superficies laterales mediante salientes verticales y nichos, probablemente en imitación de los palacios contemporáneos. La llamada pirámide escalonada, que vemos como tumba real al principio del reino antiguo, ya se conocía en germen en la primera dinastía. Una de las tumbas de los nobles comenzó a construirse como una serie de superestructuras rectangulares cada vez más pequeñas, apiladas unas sobre otras, aunque posteriormente fue reconstruida. Del reino antiguo se ha conservado una cantidad considerable de esculturas redondas pequeñas y muy pocas grandes. Ya en el periodo anterior a la primera dinastía o al comienzo de su reinado, algunos artesanos lograban de manera notable representaciones de personas y animales. Tal es, por ejemplo, la representación asombrosamente vívida de un rey decrépito con la corona del Alto Egipto. Pero aún en la segunda dinastía, incluso las grandes estatuas de piedra de personas a veces se distinguían por la desproporción de partes individuales del cuerpo. Dado que las estatuas tenían un propósito cultural, su apariencia, posición, coloración y similares estaba determinada por reglas específicas que eran obligatorias para el escultor y que, aunque se desarrollaron en parte en el arte predinástico, solo se consolidaron en el arte del reino antiguo. Las imágenes en el plano no se miraban tanto como se leían. Las imágenes planas y los escritos constituían una unidad inseparable durante las primeras dinastías. La creación de estas imágenes también se consolidó gradualmente mediante reglas específicas. El artista no representaba el objeto en el plano tal como podía verlo en una u otra posición casual, bajo un u otro ángulo de visión casual, sino que se esforzaba por representar el objeto de tal manera que todos sus rasgos característicos fueran visibles simultáneamente. Los objetos se representaban como si se les mirara simultáneamente de frente y de lado. Esto explica la construcción de la figura humana, extraña a nuestra vista. La cabeza, los codos y la parte inferior del cuerpo están girados de lado, mientras que los hombros y el ojo están dibujados de frente. En las representaciones de animales, para las cuales suele ser más importante la vista lateral, la representación egipcia se diferencia menos de la nuestra. El método egipcio de representación en un plano se perfiló en la pintura y la talla mucho antes de la primera dinastía, pero no se aplicó de manera consistente. Solo en vísperas de la primera dinastía se consolidó en una regla clara que se mantuvo vigente durante todo el desarrollo posterior del arte del antiguo Egipto. Posiblemente, la influencia conservadora de la religión influyó aquí. El método se consolidó como tradicional para las representaciones religiosas. En la época de la primera dinastía, la maestría en la ejecución creció rápidamente. La cierta inseguridad que se observaba en las representaciones planas al principio de la primera dinastía fue reemplazada luego por la seguridad, la armonía de la composición y, donde era necesario, la movilidad en la representación de las figuras.